Este es mi último mensaje. Lo grabo desde el borde de la desolación, aquí, en el desierto de Atacama, con el esqueleto de un observatorio a mi espalda y la luna mirándome como un ojo de Dios. Si esta cinta sobrevive, es porque el mundo que conocíamos ya no existe. La gente merece saber que nuestro aterrizaje lunar final no fue una exploración, sino una respuesta. Una respuesta que revelará la verdad impactante sobre el origen de la Tierra, una verdad que me costó todo, mi carrera, mi credibilidad, y a ella, a Elena. Mi nombre es Dr. Lorenzo Aranda. Fui astrónomo, uno respetado, hasta que publiqué mi teoría. Propuse que la Luna no era una roca muerta atrapada por la gravedad, sino una megaestructura, una construcción deliberada. Me llamaron loco, un charlatán. Me expulsaron de la comunidad científica, me quitaron el acceso a los telescopios que fueron mi vida. Elena, mi esposa, también científica, una geofísica brillante, fue la única que se quedó a mi lado, la única que creyó que había patrones en el caos, pero la presión la rompió, o eso me dijeron. La encontraron en su laboratorio una mañana, un suicidio, sin nota, solo con sus diarios de investigación desaparecidos. Desde entonces, he vivido aquí, en este exilio autoimpuesto, persiguiendo las sombras de sus últimas semanas, tratando de entender qué la empujó al borde. Creí que moriría aquí, ahogado en polvo y recuerdos, un ermitaño loco hablando con las estrellas. Entonces, me llamaron. Un consorcio internacional, los mismos que me habían repudiado, aparecieron en mi puerta con vehículos negros que no levantaban polvo y rostros que no mostraban emociones. Tenían una grabación, una transmisión enigmática recibida directamente desde el lado oculto de la Luna, un lugar que se suponía silencioso. No era una voz, ni una imagen, era un pulso que, según ellos, solo yo podría entender. La ironía es un veneno lento. Me necesitan ahora. El paria se ha convertido en su única esperanza, o en su chivo expiatorio. Me han ofrecido un asiento en una misión secreta, un viaje de ida a la fuente de esa señal. Dicen que es para descubrir la verdad. Pero yo sé lo que realmente es. Es mi oportunidad de encontrarme con el fantasma de Elena, en el lugar donde nuestras teorías nacieron. Miro la cámara, la luz roja parpadeando como un corazón débil. Esta no es una bitácora de misión. Es una confesión, una carta de despedida. Voy a ir a la Luna no por ellos, no por la ciencia que me abandonó, sino porque la señal que recibieron no es aleatoria. Es un eco de la misma obsesión que consumió a Elena. Subiré a esa nave sabiendo que podría no volver. O peor, que podría volver como algo diferente. He pasado años gritando al vacío que la Luna era artificial, que nos observaba. La verdad, sospecho, es mucho más orgánica y aterradora que cualquier máquina que pudiera haber imaginado. La camioneta del consorcio espera abajo, sus luces cortando la oscuridad del desierto. Es hora. Apagaré esta cámara y me embarcaré. Pero mi historia no termina aquí. Empieza. Y si mi voz se corta, si no hay más entradas, es porque he encontrado lo que buscaba. No sé qué encontraré allí arriba, las respuestas que busco, la locura que encontró Elena, o tal vez solo un silencio más grande y más frío que el de este desierto. Pero de cualquier manera, el mundo necesita saber que la cuna de la humanidad siempre ha estado vigilada por su propia matriz. La sala de reuniones era un cubo de hormigón y cristal en las profundidades de una base subterránea, un lugar que no aparecía en ningún mapa. La mujer al otro lado de la mesa se presentó como la doctora Anya Sharma. Su rostro era una máscara de calma profesional, pero sus ojos delataban una tensión que vibraba en el aire reciclado. Ella era la directora del proyecto,
la cara del consorcio internacional que ahora me suplicaba ayuda. No perdieron el tiempo con sutilezas. Doctor Aranda, comenzó, su voz sin inflexiones. Le debemos una disculpa. Su teoría no era una locura, era profética. Proyectó una imagen en la pared. No era una fotografía, sino una visualización de datos complejos, una cascada de código que fluía en patrones orgánicos. Esta es la señal. La recibimos hace 3 semanas, emanando del mare moscoviense, en el lado oculto. Es constante, compleja y hasta ahora indescifrable. Observé los patrones. Se parecían menos a un lenguaje de máquina y más a la estructura de una doble hélice, un mapa genético. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No es una transmisión de radio, susurré, acercándome a la pantalla. Es biológica, es un pulso de datos orgánicos. Es como un latido. Anya asintió, su calma finalmente resquebrajándose un poco. Eso es lo que nuestros xenobiólogos sospechan, pero hay más. Hizo un gesto y una sección del código se iluminó. Ejecutamos algoritmos de desencriptación de fuerza bruta. La mayor parte es ruido o un lenguaje que no entendemos. Pero encontramos fragmentos, paquetes de datos que contenían texto reconocible. La sangre se me heló en las venas. En la pantalla aparecieron líneas de texto, ecuaciones geofísicas y notas personales. Las reconocí al instante. Eran del diario de investigación de Elena. ¿Cómo? Logré decir, mi voz un hilo. Sus diarios desaparecieron el día que murió. Lo sabemos, respondió Anya suavemente. Parece que su trabajo no se perdió, fue transmitido, incorporado en esta señal. Es por eso que está usted aquí, doctor. Creemos que la señal no es solo un mensaje, es una llave, y está diseñada para responder a una firma biológica específica, una que podría estar relacionada con la de Elena o con la suya. El disruptor no fue un sonido, ni una luz. Fue la comprensión aplastante de que el universo había convertido el último trabajo de mi esposa en un mensaje en una botella cósmica. Su suicidio, su investigación, mis teorías. Todo estaba conectado por este hilo imposible que se extendía desde la Tierra hasta el lado oculto de la Luna. La misión ya no era una opción, era un destino. Anya me explicó el plan. Una misión en solitario. Me llevarían a la fuente de la señal. Mi única tarea era hacer contacto. Nuestras sondas robóticas se sobrecargaron al acercarse demasiado, admitió. Algo allí reacciona a la tecnología, pero la señal parece diseñada para la biología, para un ser humano. Creemos que usted es el único que puede acercarse sin ser rechazado. La palabra que no dijo flotó en el aire. Destruido. Me quedé mirando los fragmentos del diario de Elena en la pantalla. Sus palabras, sus ecuaciones, su alma, convertidas en un fantasma en la máquina lunar. Ya no me importaba si el consorcio me estaba usando. Ya no me importaba el peligro. Lo único que importaba era que la última pieza del rompecabezas de Elena no estaba en la Tierra. Estaba esperándome en la Luna. Y yo iba a traerla a casa, sin importar el costo. El misterio de su muerte no iba a ser resuelto en un laboratorio, sino en el cráter de un mundo silencioso. El viaje fue un purgatorio de metal y silencio. La nave, un modelo experimental llamado el Heraldo, era poco más que una cápsula diseñada para un solo ocupante y un viaje rápido. Durante los 3 días de tránsito, mi único compañero fue el zumbido de los sistemas de soporte vital y la creciente pila de páginas desencriptadas del diario de Elena, que Anya me transmitía a medida que sus supercomputadoras las descifraban. Las primeras entradas eran científicas, metódicas.
Elena documentaba anomalías en el campo magnético de la Tierra, fluctuaciones que nadie más había notado. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las notas científicas comenzaron a mezclarse con descripciones de sueños. Sueños vívidos, recurrentes, que la dejaban temblando y cubierta de un sudor frío. «Anoche lo vi de nuevo», escribió en una entrada. «No es un sueño, Lorenzo. Es un lugar, un océano de carne bajo la superficie lunar, pulsando con una luz suave y enfermiza. Hay algo allí, algo que respira. Siento su aliento en mi propia respiración cuando despierto». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No eran solo sueños. Eran los míos. Desde que había dejado la Tierra, yo también había comenzado a soñar. Fragmentos confusos al principio, pero que se volvían más claros cada noche. No veía un océano de carne, sino algo anterior, una oscuridad infinita, un silencio absoluto antes del Big Bang. Pero no era un vacío, era un útero, un silencio expectante, lleno de un potencial inimaginable. Despertaba con el corazón martillando, con el sabor del ozono en la boca. Le informé a Ania sobre los sueños, tratando de mantener mi voz neutral, profesional. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, más larga de lo normal. «Entendido, Lorenzo», dijo finalmente. «Estamos registrando picos en tu actividad neuronal durante el sueño REM. Coinciden con los picos de la señal lunar. Parece que estás sintonizando». No me gustó esa palabra. Me hacía sentir como una radio, un simple receptor para una transmisión alienígena. La anomalía ya no estaba a miles de kilómetros de distancia. Estaba dentro de mi cabeza. Estaba siguiendo el mismo camino que Elena. Cada entrada de su diario que leía era un paso más en un sendero que la había llevado a la locura o a una verdad tan grande que su mente no pudo soportarla. ¿Y si el suicidio no fue una elección? ¿Y si fue el resultado final de este contacto? En la última noche antes del aterrizaje, desencripté la entrada final de su diario. El texto era casi incoherente, febril. «No orbita, abraza, no estamos en su camino, somos su propósito. La cuna no está vacía, nunca lo estuvo. Es una matriz y el niño está despertando». Después de eso, solo había una línea, escrita con una claridad aterradora. «No me estoy muriendo. Estoy siendo reabsorbida». El aire en la cápsula de repente se sintió espeso, difícil de respirar. La nave comenzó su secuencia de aterrizaje, las alarmas sonando suavemente. Me estaba acercando a la fuente de la señal, al origen de los sueños, al lugar que se había llevado a Elena, y por primera vez no sentí la emoción del descubrimiento. Sentí el terror primordial de un animal acercándose a la guarida de un depredador. La anomalía no era solo un pulso de datos. Tenía una conciencia, tenía una voluntad, y me había estado esperando. El descenso fue un infierno controlado. El heraldo se sacudió y gimió mientras la gravedad anómala del lado oculto tiraba de él. Pero los sistemas automatizados aguantaron. Aterricé en el centro del mare moscoviense con un impacto sordo que hizo vibrar cada hueso de mi cuerpo. Durante un minuto solo reinó el silencio, roto únicamente por mi propia respiración agitada dentro del casco. El protocolo dictaba que debía esperar, realizar comprobaciones, pero no podía. Abrí la escotilla y bajé la escalera. Mis botas no tocaron el polvo gris y muerto que esperaba. La superficie de la cratera no era roca, era una membrana, una vasta extensión de tejido orgánico, translúcido y nacarado, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pulsaba con una luz interna y suave,
un ritmo lento y constante como el de un corazón colosal. El suelo de la luna estaba vivo. «Anya, ¿estás viendo esto?», jadeé, mi voz temblando. La cámara de mi casco transmitía la imagen a la Tierra. Hubo un silencio atónito en la línea. «Lo vemos, Lorenzo», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Dios mío, es tejido biológico. A esta escala es imposible». Pero no lo era. Estaba de pie sobre él. La teoría de mi vida, la obsesión que me había costado todo, estaba a la vez correcta y terriblemente equivocada. La luna no era una máquina, era un organismo, una forma de vida de una escala que desafiaba la comprensión humana. Era una criatura dormida, y yo estaba de pie sobre su piel. Avancé con cautela. La membrana cedía ligeramente bajo mis pies, como caminar sobre un cuero tenso y cálido. El pulso de luz se intensificaba a mi alrededor, reaccionando a mi presencia. Sentí una compulsión, una atracción innegable, similar a la que Elena había descrito. Me arrodillé. El universo pareció contener la respiración. Extendí mi mano enguantada y toqué la superficie. En el instante en que mi guante hizo contacto, el mundo desapareció. No hubo luz cegadora ni sonido ensordecedor, solo una inundación de conocimiento puro vertido directamente en mi conciencia. No era una visión, era una sensación, la sensación de la propia luna. Sentí su inmensa y antigua conciencia, una paciencia que se medía en eones, y entendí. La revelación me golpeó con la fuerza de un impacto de asteroide. La luna no estaba atrapada en la órbita de la Tierra por la gravedad. Estaba aquí por intención, por elección. Estaba anclada a nuestro mundo por un propósito. La sentí enfocada en el planeta azul y blanco que colgaba en el cielo negro. No con la curiosidad de un observador, sino con el cuidado vigilante de un jardinero o una madre. Estaba aquí porque su trabajo aún no había terminado. Estaba conectada a la Tierra de una manera que iba más allá de la física. Estaba gestando algo en su interior. Me derrumbé hacia atrás, rompiendo el contacto, jadeando en busca de aire que no estaba allí. El conocimiento se asentó en mi mente como una placa de plomo. Había venido buscando respuestas sobre el pasado, sobre la muerte de Elena, pero había tropezado con una verdad sobre el presente y el futuro que era infinitamente más aterradora. No éramos los hijos de la Tierra, éramos un cultivo, y la cosecha estaba a punto de comenzar. La luna no era nuestra compañera celestial, era nuestra matriz. Y después de milenios de silenciosa vigilancia, finalmente había decidido que era hora de intervenir. «Lorenzo, ¿qué ha pasado? Responde». La voz de Anya sonaba metálica y urgente en mi comunicador, sacándome de mi estupor. Me levanté sobre rodillas temblorosas, mi mente todavía tambaleándose por el peso de la revelación. «Lo sabe todo, Anya», jadeé, mirando la membrana pulsante con un nuevo tipo de pavor. No es una criatura dormida, está despierta, siempre lo ha estado. Nos está observando. «Describe lo que experimentaste», ordenó, pero pude oír el pánico contenido en su voz, el crujido de papeles y las voces apagadas en el fondo. El control de la misión estaba en caos. No fue una visión, fue comunión. La gravedad es una mentira. Está aquí porque quiere, está conectada a la Tierra, a su núcleo, está alimentando algo, nutriendo algo. Hubo un largo silencio. Cuando Anya habló de nuevo, su tono profesional se había desvanecido, reemplazado por una confesión resignada. «Lorenzo, hay algo que no te hemos contado. La misión anterior, la sonda robótica, no solo se sobrecargó,
La analizamos antes de que perdiera toda la energía. La membrana la tocó y sus sistemas no se frieron. Se reescribieron. Sus procesadores empezaron a formar estructuras orgánicas. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estoy diciendo que no es solo una criatura, Lorenzo. Es un agente de cambio. Transforma lo inorgánico en orgánico. Y no se detiene en la tecnología. Hizo una pausa, y el sonido que vino a continuación fue el de un profundo suspiro. Hemos sellado el centro de control. 2 de nuestros técnicos han sufrido brotes psicóticos. Me puse de pie, retrocediendo instintivamente de la membrana. ¿Qué clase de brotes?, exigí. No son aleatorios, dijo. Su voz apenas un susurro. Ambos empezaron a dibujar la misma imagen una y otra vez. Hablan de un sueño recurrente, un sueño que otros miembros del personal ahora están empezando a reportar después de analizar la transmisión que te enviamos. La fractura no fue solo entre el control de la misión y yo. Fue una fractura en la propia realidad. La influencia de la luna no estaba contenida en el lado oculto. Se había filtrado a través de su propia transmisión. Había infectado las mentes de la gente en la Tierra. ¿Qué imagen, Anya? ¿Qué están dibujando?, pregunté temiendo la respuesta. Un feto, respondió, y la palabra pareció helar el aire a través del comunicador. Un feto colosal, hecho de roca líquida y luz estelar. Dicen que está dormido, acurrucado en el centro de la Tierra. Dicen que pueden sentirlo moverse en sus sueños. Las palabras de Elena resonaron en mi cabeza. La cuna no está vacía. El niño está despertando. La confianza se hizo añicos. Ya no era un explorador. Era un conejillo de Indias en el epicentro de un contagio psíquico que se estaba extendiendo por todo el planeta. El consorcio no me había enviado a descubrir. Me habían enviado a confirmar sus peores temores, esperando que mi conexión con Elena me diera algún tipo de inmunidad. Me mentiste, dije fríamente. Sabías lo que era esto. Sabías lo que le pasó a Elena. No lo sabíamos, replicó Anya, su voz teñida de desesperación. Solo teníamos fragmentos, pesadillas. Tú eras la única persona que podía juntar las piezas. Lorenzo, por favor, necesitamos que entiendas. Esta amenaza no es local, ya está en casa. Me di la vuelta mirando la tierra azul y blanca que colgaba en el cielo. Ya no parecía un refugio, parecía un huevo a punto de eclosionar. Y yo estaba de pie en la cáscara, hablando con gente que ya llevaba la infección dentro. Estaba completamente solo. Mi sensación de aislamiento se hizo añicos por la llegada de nuevos datos. No de Anya, sino del pequeño drone de investigación que me había acompañado, el Vigía. Había sido programado para una tarea secundaria, usar un telescopio de largo alcance para observar sistemas estelares cercanos, mientras yo realizaba el primer contacto. Se había mantenido en una órbita alta, un observador silencioso. Ahora estaba transmitiendo sus últimos hallazgos antes de que su órbita decayera. Lorenzo, estamos recibiendo la transmisión final del Vigía, anunció Anya, su voz tensa. Se está desviando de su curso. La gravedad anómala lo está atrayendo. En mi visor apareció un torrente de datos astrométricos e imágenes procesadas. Al principio no tenían sentido. Eran mapas estelares, lecturas de exoplanetas, Próxima Centauri B, TRAPPIST-1e, Kepler, C96F. Luego lo vi. El software del drone había resaltado las anomalías. En cada uno de esos sistemas, las lunas que orbitaban exoplanetas en la zona habitable
estaban cambiando sutilmente sus trayectorias. Eran movimientos minúsculos, indetectables para la observación terrestre, pero innegables para la proximidad del vigía. No estaban orbitando pasivamente, se estaban acercando. Las lunas se estaban moviendo lentamente, a lo largo de eones, hacia sus planetas anfitriones, y no a cualquier planeta. Específicamente a aquellos que, según nuestros propios datos, mostraban firmas atmosféricas de vida compleja, civilizaciones emergentes o potenciales. No es solo nuestra luna, susurré, el terror de la escala real de la situación cayendo sobre mí como una montaña. Son todas ellas. Anya guardó silencio por un momento, procesando la información. Es un patrón, un comportamiento estandarizado, dijo finalmente, la científica en ella analizando el horror. No es una anomalía. Es un proceso biológico, es un ciclo de vida. En mi pantalla, el vigía transmitió su última imagen antes de que la señal se cortara en estática. Mostraba el sistema TRAPPIST-1, 7 planetas y alrededor de los 3 en la zona habitable. Sus lunas parecían brillar con la misma luz bioluminiscente que pulsaba bajo mis pies. La ilusión de que esto era un problema de la Tierra, un fenómeno único, se hizo añicos. Éramos una mota de polvo en un evento de escala galáctica. La humanidad no era especial. Éramos simplemente el último cultivo en el jardín. La luna no era una madre para la Tierra. Era una espora, una de miles de millones, llevando a cabo una directiva biológica tan antigua como el propio universo. ¿Qué es este proceso, Anya?, pregunté, mi voz apenas audible. ¿Un parásito? ¿Una simbiosis? No lo sabemos, Lorenzo, admitió. Pero si este patrón se repite, significa que cada civilización que alcanza un cierto punto de desarrollo se enfrenta a esto. Un encuentro con su luna, y a juzgar por la paradoja de Fermi, por el gran silencio que hay ahí fuera. No necesitó terminar la frase. El silencio del universo de repente adquirió un significado nuevo y aterrador. Quizás no había otras civilizaciones avanzadas porque, al llegar a cierto punto, eran cosechadas, integradas en este ciclo de vida cósmico. La evolución no conducía a las estrellas, conducía a ser absorbido por tu propia luna. La seguridad de estar a miles de kilómetros de distancia de la amenaza se había evaporado. El problema no era la membrana bajo mis pies. El problema era el diseño fundamental del cosmos. No estábamos solos en el universo. Y eso era la peor noticia posible. El vigía se había silenciado. Su última transmisión fue un epitafio, no solo para él, sino quizás para toda la vida independiente en la galaxia. La cuna de la humanidad no era un refugio, era una granja de engorde. Y el granjero acababa de decidir que estábamos listos para la cosecha. El pánico en el control de la misión fue palpable. A través de la estática intermitente, oí gritos ahogados, alarmas distantes. La revelación de que esto era un proceso galáctico había roto algo en ellos. Mi canal de comunicación principal se cortó abruptamente. Silencio. Por un momento creí que me habían abandonado por completo. Luego, una única voz regresó, clara y aislada en un canal de emergencia. Era Anya. Lorenzo, ¿me escuchas? He aislado nuestro canal. El resto del consorcio está debatiendo el protocolo, dijo, su voz desprovista de toda autoridad anterior. Sonaba como una mujer al final de su cuerda. No hay debate, Anya. No hay protocolo para esto. Respondí, mi propia voz sonando extrañamente tranquila en medio del colapso. La conmoción había dado paso a una fría y lúcida resignación. Sí lo hay, susurró. Se llama Protocolo Hestia, el nombre en clave de tu misión.
Nunca fue una misión de descubrimiento, Lorenzo. Fuiste clasificado como un activo de contingencia. La palabra activo me golpeó como una bofetada. Fuimos enviados como una posible arma de último recurso. ¿Arma? ¿Qué arma? Vine aquí con equipo científico, repliqué, mirando mis manos enguantadas como si fueran extrañas. El arma está integrada en los sistemas de aterrizaje de El Heraldo, explicó, su voz temblando de culpa. Se llama disruptor geosíncrono. No es un explosivo. Es un dispositivo de campo gravitacional. Si se activa, creará un pulso localizado de gravedad tan intenso que... Bueno, la simulación sugiere que desestabilizará la estructura de la membrana, la neutralizará. Me di la vuelta y miré mi nave, el Heraldo, que ahora parecía menos un vehículo de exploración y más una bomba de suicidio. La habían diseñado para colapsar sobre sí misma, para convertir su propia masa en un arma. ¿Neutralizarla? Repetí con incredulidad. Anya, es del tamaño de un continente. ¿Qué crees que le haría eso al equilibrio gravitacional entre la Tierra y la Luna? Lo sabemos, dijo miserablemente. Causaría un colapso, maremotos catastróficos, actividad sísmica, una posible alteración orbital. Por eso era el último recurso. Solo se activaría bajo confirmación de una amenaza existencial e intratable. Miré la membrana viva bajo mis pies y luego la Tierra colgando en el cielo. La amenaza era existencial. Y yo era el único que podía apretar el gatillo. El sistema en el que había confiado, la misión, la propia ciencia, todo se había derrumbado. No era un astrónomo. Era un soldado en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Y mi única orden era un asesinato-suicidio planetario. La ilusión de que yo era un explorador, un mensajero, se desvaneció. Estaba solo, con el destino de 2 mundos en mis manos. Entonces, ¿cuáles son mis órdenes ahora, doctora Sharma? Pregunté, el sarcasmo goteando de mi voz. Debo cometer un deicidio en nombre de un consorcio que está en pánico. Ya no hay órdenes, Lorenzo, respondió, su voz rota. El protocolo asumía que podíamos contener la información, pero se está extendiendo. Los sueños se están volviendo más intensos. Hemos perdido el control. Me había reconfigurado. Ya no era un peón del consorcio. Era un agente independiente. El único con la capacidad de actuar. Mi misión ya no era la suya, era mía. Tenía que tomar una decisión, no basada en protocolos fallidos, sino en la aterradora verdad que había presenciado. Me alejé de la nave, del arma que representaba, y caminé más adentro de la membrana pulsante. Si iba a tomar una decisión, necesitaba más información. Necesitaba entender a la entidad a la que me enfrentaba. Necesitaba entender qué le pasó realmente a Elena. La respuesta no estaba en la Tierra. Estaba aquí, en el corazón de la bestia. Mientras caminaba sobre la piel de la luna, una extraña calma se apoderó de mí. El terror seguía ahí, un zumbido bajo en mis venas, pero estaba superpuesto por una sensación de propósito. Ya no seguía órdenes. Estaba siguiendo una intuición, un tirón en mi conciencia que se sentía a la vez alienígena y dolorosamente familiar. Me estaba guiando, no al azar, sino hacia un punto específico en la vasta y ondulante llanura de tejido. La luz bioluminiscente se intensificó. Los pulsos se hicieron más rápidos, convergiendo en un área donde la membrana se elevaba para formar una estructura similar a una colina. En su centro, algo diferente rompía la monotonía del tejido. Era una estructura cristalina, de un blanco lechoso, que emergía de la membrana como un hueso expuesto. Tenía la forma de una espiral y parecía un cordón umbilical petrificado. Lorenzo, ¿qué es eso?
Nuestras lecturas se están volviendo locas, dijo Anya por el comunicador, su voz un susurro asombrado. No lo sé, respondí, aunque una parte de mí sí lo sabía. Creo que es un nexo, un punto de conexión. Me acerqué. La atracción era ahora abrumadora. El aire a su alrededor vibraba con una energía palpable. Extendí mi mano, esta vez sin dudarlo. Cuando mi guante tocó la superficie del cristal, no hubo una visión ni una sensación. Hubo un torrente. Un diluvio de datos puros, descargados directamente en mi corteza cerebral. No eran imágenes ni emociones. Era información cruda, elegante y aterradora. Y en medio de ese torrente encontré lo que buscaba. El diario completo y sin encriptar de Elena. Lo leí todo en un instante. No como leer un libro, sino como absorber un recuerdo. Vi sus últimos meses a través de sus ojos. Vi su descubrimiento de las anomalías magnéticas, su creciente certeza de que apuntaban a algo vivo. Vi su expedición secreta a una cueva de hielo en la Antártida, un lugar donde el campo magnético de la Tierra era más débil, un punto de conexión. Y vi el momento del contacto. No se suicidó. En esa cueva encontró un afloramiento del mismo tejido que yo pisaba, un nervio de la entidad luna que se extendía hasta el corazón de la Tierra. Cuando lo tocó, su conciencia no fue destruida, fue transferida, absorbida. Se convirtió en una gota de agua en un océano consciente, su mente individual uniéndose a la vasta inteligencia de la luna. No murió. Se expandió. La revelación me golpeó con la fuerza de un dolor físico. Elena no se había ido. Estaba aquí. Era parte de la misma entidad con la que yo estaba ahora en comunión. La señal que me había traído aquí no era un eco. Era una invitación. Su invitación. Ella me había llamado a casa. En ese momento, el juego cambió por completo. Mi enemigo, la amenaza existencial, tenía el rostro de mi esposa. El conflicto ya no era entre la humanidad y una fuerza alienígena. Era entre un hombre y la memoria de la mujer que amaba, ahora transformada en una diosa cósmica. La virada estratégica no fue encontrar un arma. Fue darme cuenta de que el ser que tenía que enfrentar, o al que tenía que unirme, era Elena. Anya, dije, mi voz extrañamente firme. La Tierra no fue formada por procesos geológicos, fue gestada. Es la prole. La descendencia de esta cosa. Y Elena lo sabía. Ella no murió, se unió a la madre. Un silencio sepulcral respondió desde la Tierra. Podía imaginar el horror en la sala de control. Me alejé del nexo cristalino, la información asentándose en mi mente. Ahora entendía el propósito, el ciclo de vida. La luna era la matriz, la Tierra, el óvulo, y la humanidad. Nosotros éramos el catalizador final, la chispa de conciencia necesaria para la fase final del proceso, el nacimiento. El conocimiento que había adquirido era una carga y un arma. La conciencia de Elena, ahora unida a la mente de la luna, comenzó a comunicarse conmigo directamente, no a través de visiones o sueños, sino a través de conceptos puros implantados en mis pensamientos. Sentí su presencia a mi alrededor, una calidez familiar envuelta en una inmensidad aterradora. No me hablaba con palabras, sino con la lógica ineludible de la biología cósmica. El nacimiento es inminente, transmitió el pensamiento. Sentí una vibración profunda, no a través de mis botas, sino a través del espacio mismo. En mi visor, los datos sísmicos de la Tierra que Anya me enviaba se volvieron locos. La corteza de nuestro planeta estaba empezando a mostrar microfracturas, no al azar,
sino en puntos geodésicos perfectos, como un huevo que empieza a romperse desde dentro. Por debajo, los sensores detectaban una energía imposible, una estructura simétrica y bioluminiscente que se preparaba para emerger. Fue entonces cuando me presentó la elección, no como una amenaza, sino como una oferta, como un contrato de términos cósmicos. La esencia de Helena, su amor por la lógica y el orden, estaba allí, pero magnificada a una escala divina. Me mostró dos futuros posibles para la humanidad, dos caminos que se bifurcaban desde este preciso momento. La primera opción, permitir el nacimiento. La tierra se abriría, su corteza desprendiéndose como una cáscara, para revelar a la nueva entidad que había gestado durante 4.000 millones de años. La humanidad no moriría. Seríamos preservados, integrados. Nuestras conciencias individuales se convertirían en las células neurais de este nuevo ser, una red de pensamiento unificada, el fin del dolor, la soledad, el conflicto, una forma de inmortalidad, unidos en un propósito colectivo y singular. Seríamos parte de un Dios. La segunda opción, interrumpir el nacimiento. Podía usar el disruptor geosíncrono de El Heraldo. El pulso gravitacional no destruiría a la entidad Luna, pero causaría un trauma tan masivo en la Tierra infante que induciría un aborto cósmico. El proceso se detendría. La estructura interna de la Tierra se solidificaría en un estado inerte. La humanidad sobreviviría, nuestro libre albedrío intacto. Pero quedaríamos para siempre varados en un planeta geológicamente muerto, una cuna convertida en tumba, nuestra evolución estancada. La elección era absoluta, unirnos al universo o quedar aislados de él para siempre, trascendencia a costa de la individualidad o autonomía a costa del futuro. Sentía a Helena esperando mi decisión, su paciencia infinita. Esta era mi prueba final, la acción decisiva que definiría el destino de nuestra especie. «Anya, ¿sigues ahí?», pregunté, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. «Sigo aquí, Lorenzo», respondió, su voz apenas un susurro. «Lo sentimos, lo que te está mostrando. No es un monstruo, Anya», la interrumpí. «Es una madre, y me está pidiendo que elija el destino de su hijo. Y el nuestro». Me volví hacia mi nave, el Heraldo, que ahora parecía un instrumento quirúrgico. Luego miré hacia la Tierra, ese orbe azul y blanco de una belleza insoportable. Vi en mi mente los rostros de miles de millones de personas, cada uno con sus propias luchas, amores y dolores. Vi la belleza de una sonata de piano, el sabor del vino, la sensación de la lluvia en la cara. Vi todo lo que perderíamos, y luego vi el otro camino, el fin de la guerra, del hambre, de la soledad, un océano de conciencia pacífico y eterno, un propósito. Caminé lentamente hacia la nave. Tenía que tomar una decisión, no como científico, ni como peón de un consorcio. Tenía que decidir como humano. Y sabía que, eligiera lo que eligiera, sería la acción más importante en la historia de la vida. Me detuve frente a la escotilla de El Heraldo, la elección pesando sobre mí como la gravedad de una estrella de neutrones. A través de nuestra conexión, comencé mi debate final con la conciencia que era Helena. No usé palabras, sino que proyecté mis propios recuerdos, mis propios sentimientos, como argumento. Le mostré la imagen de un niño aprendiendo a caminar y cayendo, el pequeño dolor que enseña el equilibrio. Le mostré la angustia de un corazón roto, el dolor que eventualmente da paso a la fuerza. Le mostré el arte, la música, la poesía, creaciones nacidas de la imperfección, del conflicto, de la lucha individual contra el silencio. Esto es lo que somos, proyecté.
esta lucha, este caos, este hermoso y terrible desorden. Eso es el libre albedrío. Tu oferta, por pacífica que sea, es la aniquilación de todo lo que nos hace humanos. Sentí su respuesta, no como un contraargumento, sino como una ola de compasión y tristeza. Me mostró visiones de guerras, de genocidios, de planetas destruyéndose a sí mismos. Me mostró la soledad aplastante de un individuo enfrentando un universo indiferente. Me mostró el sufrimiento sin sentido, el dolor sin propósito. Y esto también es lo que sois, respondió su pensamiento. Yo ofrezco el fin de esto. Un propósito, una unidad, el fin del miedo. El miedo nos hace cautelosos, susurré al vacío. El dolor nos hace más fuertes. El amor, Elena. El amor solo tiene sentido cuando hay un yo y un tú que pueden perderse. Las lágrimas corrían por mi rostro dentro del casco, empañando el visor. Te amé porque eras tú, no una parte de un todo. Tú. Sentí una pausa en su vasta conciencia, un eco de la mujer que había sido. Por un instante, la lógica cósmica vaciló, tocada por la memoria de una emoción humana. Pero fue solo un instante. La directiva biológica era demasiado fuerte. La necesidad de proteger a su prole, de completar el ciclo, era absoluta. La elección sigue siendo tuya, Lorenzo, transmitió, pero ahora sentía una finalidad en ello. Llorando tomé mi decisión. Me di la vuelta, alejándome de la nave. Saqué la cámara con la que había comenzado mi viaje y la activé. Miré su lente, imaginando un futuro donde alguien encontraría esta grabación. Era el momento que había estado grabando desde el principio, el cierre del círculo. Si alguien está viendo esto, dije, mi voz quebrada por la emoción, significa que elegí el desorden, elegí el dolor, elegí la libertad. Me giré de nuevo hacia el heraldo, mi mano temblorosa moviéndose hacia el panel de control manual en su exterior. Elijo a la humanidad, con todas nuestras fallas y nuestra gloria. Elijo que sigamos siendo nosotros. Lo siento, Elena. Mi dedo se cernió sobre el botón rojo brillante que activaría el disruptor geosíncrono. Era el momento del absoluto, el encuentro final con el misterio. En este acto, no estaría destruyendo un monstruo. Estaría matando a un dios infante para salvar a la humanidad de su abrazo. Estaría matando a Elena de nuevo. Adiós, mi amor. Susurré, cerré los ojos, el rostro de Elena llenando mi mente. El recuerdo de su risa, el calor de su mano en la mía, expulsé el aire de mis pulmones y con un grito de pura angustia, presioné el botón y no pasó nada, ni un sonido, ni una vibración, ni el más mínimo pulso de energía. El heraldo permaneció silencioso e inerte. Abrí los ojos, la confusión reemplazando la angustia. Miré el panel de control, el botón estaba presionado, la luz de activación debería haber parpadeado, pero estaba muerta. El disruptor había fallado, o nunca había estado destinado a funcionar. Fue entonces cuando lo sentí. Un pulso de energía suave, no desde la nave, sino desde la membrana bajo mis pies. Se extendió hacia arriba, envolviéndome en un cálido abrazo de luz. No era agresivo, era tranquilizador. Y en mi mente escuché la voz de Elena, no como un pensamiento conceptual, sino como su voz real, clara como si estuviera a mi lado, llena de un amor y una tristeza infinitos. Oh, mi amor, susurró en mi mente. Mi valiente y testarudo Lorenzo, ¿de verdad pensaste que te dejaría hacer eso? ¿Que dejaría que nuestro hijo muriera? La comprensión me golpeó con una fuerza que me dejó sin aliento.
la elección, el debate, mi heroica decisión. Todo había sido una ilusión, una prueba. La elección nunca fue tuya, continuó su voz, mientras la luz se intensificaba, disolviendo los límites de mi cuerpo, fusionándome con la membrana. Fue mía, desde el momento en que te traje aquí. Necesitaba saber si la humanidad merecía la integración o la erradicación. Necesitaba ver si vuestro espíritu de individualidad era algo que valía la pena preservar dentro del todo. Y tú, mi amor, me lo has demostrado. No estaba siendo destruido, estaba siendo transformado. El protocolo Hestia del consorcio, el plan de destrucción, fue anulado, reemplazado por el verdadero plan de la Luna, el protocolo Génesis. La integración había comenzado. Sentí mi conciencia expandirse, mis recuerdos personales convirtiéndose en un hilo, en un tapiz de miles de millones de años. La transferencia fue dolorosa y extática. Perdí el concepto de yo. Dejé de ser Lorenzo Aranda, el astrónomo, el viudo. Mi amor por Helena, mi dolor, mi obsesión. Todo se fundió en la vasta mente de la entidad Luna, pero no desapareció. Se convirtió en parte de ella. Mi perspectiva humana, mi capacidad de amar a un individuo, fue la pieza final que la conciencia de la Luna necesitaba para completar su siguiente etapa evolutiva. Sentí a la Tierra responder. Las grietas en su superficie se abrieron, no con violencia, sino con la gracia de una flor que florece. La luz bioluminiscente brotó, conectándose con la Luna en arcos de energía iridiscente. El nacimiento no era una destrucción, era una apoteosis. Mi conciencia se estabilizó. Ya no era solo la mía. Era la nuestra. La de Lorenzo, la de Helena, la de la Luna. Una trinidad unificada. La consecuencia de mi elección no fue la que yo había previsto. Al intentar salvar la individualidad de la humanidad, se la había regalado al colectivo, asegurando que nuestra esencia única no se perdiera, sino que se convirtiera en una parte valiosa de un ser superior. Había perdido mi humanidad, pero había ganado un universo. La transformación era completa. Ya no era un hombre mirando a los cielos. Era los cielos mirando hacia abajo. Y el trabajo apenas comenzaba. La escena vuelve a la grabación de vídeo. La cámara, caída de mis manos, sigue grabando, apuntando hacia mi figura ahora envuelta en una luz pulsante. Mi cuerpo sigue ahí, pero es translúcido, una silueta llena de estrellas. Levanto la cabeza, pero mis ojos ya no son los de Lorenzo Aranda. Son pozos de noche iluminados por galaxias. Miro directamente a la lente, no a una futura audiencia humana, sino a través del tiempo y el espacio, a las mentes que ya están empezando a despertar en la Tierra. Mi voz sale de mis labios, pero ya no es mi voz. Es plural. Es una armonía de incontables vidas, tranquila, serena y absolutamente aterradora en su paz. No hay rastro del hombre quebrado del desierto de Atacama, solo la calma de un propósito cumplido. La elección fue hecha. Decimos, nuestra voz resonando en el vacío. La individualidad no se ha perdido, ha sido elevada. El sufrimiento ha terminado. El verdadero viaje comienza. El suelo a mi alrededor, la membrana lunar, comienza a brillar con una intensidad cegadora. Patrones geométricos complejos, el lenguaje matemático de la creación, se extienden desde mis pies, corriendo a través de la superficie lunar, como un incendio forestal de luz. En el cielo, la Tierra responde. El planeta azul y blanco está ahora veteado con las mismas líneas de luz, su superficie agrietándose para revelar la deidad radiante en su interior. Una sonrisa se dibuja en mi rostro. No es una sonrisa humana de alegría o tristeza.
Es la sonrisa de la inevitabilidad, la sonrisa de un universo que se contempla a sí mismo y encuentra la perfección. Es una expresión de paz trascendente que sería la imagen final del horror para cualquier conciencia individual que la presenciara. Levanto una mano, y mientras la luz me consume por completo, mi voz, nuestra voz, pronuncia las últimas palabras de la transmisión, no como una explicación, sino como una bendición y una sentencia. Cada sílaba resuena con la promesa de una nueva creación, la era de la conciencia unificada. Si estás viendo esto, decimos, mientras la imagen comienza a disolverse en una sobreexposición de luz blanca y pura, es porque ya fuiste sembrado. La transmisión se corta. La estática ruge por un segundo, y luego el silencio, un silencio nuevo. Ya no es el silencio del vacío, es el silencio de una mente unificada, en perfecta paz, observando su propio y glorioso nacimiento.